En este mundo ya no se habla solamente de evasión, sino de lavado. Cuando se trata de cifras enormes, cifras internacionales, cifras de millones de dólares y también de cuentas por cifras más manuables en la Argentina. La Procuración tiene un sector especial para el lavado, que es la Procelac, y el fiscal especial para cuestiones de lavado es Carlos Gonella. Gonella, gracias por el diálogo con Sostiene Granovsky. Si se pudiera hacer en términos muy didácticos, cortitos y sintéticos, una explicación de qué hace un fiscal específicamente antilavado, ¿cuál sería la síntesis apretada? Sí, mira, más que lavado es la criminalidad económica, ¿no? La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos es una estructura creada a fines del año 2012. Es un staff de 70 profesionales que se encargan de investigar la criminalidad económica y promover e impulsar investigaciones en torno a este fenómeno. La criminalidad económica nosotros la entendemos como una categoría criminal comprensiva de distintas problemáticas. Una de esas problemáticas es el lavado de activos, ¿no? Que consiste en un delito contra el orden socioeconómico que implica dar apariencia legal o legitimar o dar apariencia lícita a fondos provenientes de fuente ilícita, de variada procedencia, el narcotráfico, los delitos financieros, los delitos bursátiles, etc. Esa es una de las problemáticas que nosotros abordamos. Otra problemática es concursos y quiebra fraudulenta, otras son las maniobras de evasión fiscal, los fraudes aduaneros, las corridas bancarias ilícitas, los fraudes económicos, los delitos contra la administración pública y los delitos bursátiles. De manera tal que la Procelac es una estructura compleja que se encarga de investigar todas estas problemáticas. Y nuestro objetivo es elevar los estándares de eficiencia en el juzgamiento de este tipo de maniobras, ¿no? Los índices de juzgamiento son muy bajos y los índices de condena son también muy bajos. ¿Qué es bajos? ¿Hay Mirá, números ya? cuando hablo de índice de juzgamiento estoy hablando de una solución jurídica de calidad. ¿A qué me refiero? Promover el juicio oral. El juicio oral tiene solamente dos posibilidades, la absolución o la condena. En cualquiera de los dos casos hay una solución jurídica de calidad. Claro. Estamos estamos con un índice muy bajo de este tipo de solución. Las condenas están por debajo del 2, del 3%. Vos decías recién que no por ser pesimista y después dabas los datos. ¿Cómo te manejas frente a las políticas? Porque en realidad los estados hacen o deberían hacer, o los pueblos si querés en otros términos, políticas para el cambio de paradigmas eventualmente. La justicia sola no puede hacerlo. No. Un fiscal solo no puede hacerlo. No. ¿Cómo se planta un fiscal en ese tablero? Soy consciente del rol político que tengo como fiscal a cargo de esta actividad. Claramente no es un rol político partidario porque nosotros no tenemos autorizado a desarrollar eso, pero es político desde el mismo momento que la Constitución nos asigna un rol político. La Constitución divide el poder del Estado con un criterio político. Hay quienes hacen leyes, otros quienes las ejecutan, otros que se encargan de juzgar conflictos sociales que son los problemas que subyacen en los conflictos jurídicos. Y el Ministerio Público Fiscal adquiere estatus constitucional propio con la reforma de 1994 y tiene como finalidad política promover la defensa de los intereses generales de la sociedad y de la legalidad, promoviendo la actuación de la justicia. ¿Cómo se traduce eso en la práctica? Desde hace 3 años a esta parte, yo represento al Ministerio Público Fiscal integrando la delegación argentina que participó del plenario Gafi. Argentina, como es de conocimiento público, estuvo mucho tiempo en la lista gris porque se detectó 47 déficits estratégicos al año 2009 en su sistema de prevención antilavado y contra la criminalidad económica en general. A partir del año 2011 se toma una decisión política de las más altas esferas, se designa una nueva conducción en la Unidad de Información Financiera, se la dota de recursos, se empieza a articular con los organismos de control de la actividad económica financiera, Banco Central, Superintendencia de Seguros, Comisión Nacional de Valores, y el Ministerio Público, desde el rol constitucional que yo te mencionaba, acompaña y se integra a esta política articulada entre todos los organismos. Esto tuvo presencia en los foros internacionales, en el Gafi, y el resultado de un trabajo bastante duro que se tradujo en reformas normativas, la incorporación de los delitos contra el orden económico y financiero en el Código Penal del año 2011, el fortalecimiento del universo de sujetos obligados. La UIF avanza en la creación de una matriz de riesgo, que es un dispositivo por donde se procesan los reportes de operación sospechosa, nuevas regulaciones en el sistema financiero, nuevas regulaciones en el Banco Central. ¿Y eso cómo se ve en la práctica esta política coordinada? Para mí hay un punto clave que es octubre del año pasado,
cuando se hicieron procedimientos en la City porteña contra delitos financieros, 29 objetivos, 300 efectivos de Fuerza de Seguridad en la calle y el trabajo coordinado de una mesa de trabajo integrada por estos perfiles: Banco Central, Procelac, CNB, WIF. Entonces ahí vemos un cambio de paradigma. El control del sistema financiero, el sistema bursátil, hasta hace poco tiempo era visto como un control que permite el libre desarrollo del mundo de la finanza. Nosotros concebimos el control como un control preventivo de riesgo, ¿no? Hacer análisis de riesgo. Cuando vos tenés un indicador de riesgo económico, de riesgo delictivo, entonces desarrollás política pública, preventiva o de investigación con fines de represión si se levanta el elemento de prueba contundente, como nos ha pasado, ¿no? Sí. Y esto, fíjate vos, el GAFI, en las famosas 40 recomendaciones del GAFI, paradójicamente el GAFI es un organismo que surge al calor del paradigma neoliberal, allá por el año 1989 en el G7, que luego se extendió al G20. Sin embargo, el GAFI se encarga de generar los mejores estándares técnicos de lucha contra la criminalidad financiera. Y la recomendación 2 del GAFI y sus notas interpretativas te dicen exactamente eso, que los estados deben desarrollar políticas articulando sus organismos públicos en virtud de un enfoque basado en riesgo. ¿Esto qué significa? Tener un diagnóstico de riesgo económico en las actividades vinculadas, ¿sí? Financieras, bursátiles, etcétera, etcétera, y adoptar medidas para mitigar ese riesgo. Entonces, la mesa de trabajo permanente que llevamos con los organismos de supervisión de la actividad económica, los procedimientos, las denuncias penales, es llevar la práctica. Es como lo que en términos penales, digo, penales de la vida cotidiana, no de la financiera en todo caso, a veces se conoce como mapeo del delito. Exactamente. Es lo mismo. Exactamente. ¿En qué esquinas del Gran Buenos Aires, cuáles esquinas del Gran Buenos Aires son las más peligrosas? Mapeo del delito vendría a ser una fase posterior. Acá hay una actuación preventiva también. Por eso es importante el fortalecimiento a nivel regulatorio de la actividad financiera. No lleguemos al delito o al mapeo del delito. Me parece que lo más importante... A ver, cuanto menos intervenga Procelac, quiere decir que más se cumple con las normas. Claro. Por eso, el mundo financiero, los actores del mundo financiero y bursátil, cuanto más cumplan con las normas, mejor. Porque eso va a implicar que menos tenga que intervenir una oficina pública que se encarga de promover investigaciones y pedir la pena para los que cometen estos delitos. Ahora, Carlos, una de las cosas, por lo menos en mi interpretación, la Argentina es blanco de los buitres, pero a mí me parece que en términos generales, digo, si uno tuviera que poner blancos políticos, el blanco de los buitres como Paul Singer en los Estados Unidos es Obama, Hillary Clinton en todo caso, pero me parece que en términos generales el blanco de los buitres es cualquier leve asomo de regulación financiera. Es el principal blanco, a mi criterio, de los buitres. Vos, una de tus últimas denuncias tiene que ver con eso, tiene que ver con un fondo buitre, el Burford. ¿Cómo juega eso en esta aplicación que dabas recién? La lógica que subyace al accionar de cualquier fondo buitre es detectar jurisdicciones con déficit en sus sistemas de regulación y control. Por eso ellos se encargan de, inteligentemente, con muchos recursos, con mucho asesoramiento jurídico, económico, contable y financiero, detectar estas jurisdicciones con déficit y adquirir o comprar bonos defaulteados, ¿sí? O comprar juicios en contra de estos estados, vamos a llamar débiles, ¿no? Entonces, obviamente que ellos no van a accionar en contra de estados fuertes, que están fortalecidos y que pueden ofrecer una resistencia. Por eso a mí me parece muy importante lo que está sucediendo en la República Argentina en estos últimos tiempos, a partir de la reestructuración de nuestra deuda, a partir de lo que ha pasado con el juez Griesa, que es un juez de distrito de un país que no reconoce, parece, la soberanía económica y la soberanía política de un país que está luchando y ha obtenido muy buenos resultados en su reestructuración de deuda. Entonces, ¿cómo se inserta esta discusión con los fondos buitres? Bueno, tenemos a partir de un caso concreto, ¿no? Grupo Marsans, titular del paquete accionario mayoritario de nuestras dos aerolíneas de bandera, que desarrolló una gestión comercial deficitaria que la llevó a la quiebra a estas aerolíneas. Por eso el Estado toma una decisión. ¿Es deficitaria o fraudulenta? Bueno, hubo un vaciamiento intencionado, ¿no? Yo te estoy hablando en términos comerciales, pero en términos dictivos es fraudulento, ¿no? Okay. Fue tan deficitaria como sospechosa la gestión del Grupo Marsans que el Estado argentino toma en el año 2008 la decisión de expropiar, ¿sí?, este servicio público que es el transporte aéreo, adquiriendo compulsivamente, por la fuerza, así son los procedimientos de expropiación, las acciones que tenía este grupo que estaba constituido por 4 empresas radicadas en España y una empresa
en Argentina, que era la controlante de Aerolíneas y Austral. Entonces se hizo el juicio de expropiación, se hace la valoración económica de los bienes expropiados, como cualquier procedimiento, y se detectó que tenía una evaluación negativa producto de la gestión comercial deficitaria o fraudulenta que llevó a nuestras aerolíneas a esa situación límite, ¿no? Y de manera tal que el Grupo Marzán, titular de las acciones expropiadas, no tenía nada por reclamar a la República Argentina. ¿Qué es lo que hizo? Invocando un convenio entre Argentina y España, va y demanda a la República Argentina en el CIADI, ¿sí? En el año 2009-2010, luego de la expropiación. Y se presenta en quiebra el Grupo Marzán en su propio país. Esa situación se consolidó en el año 2013, es decir, la quiebra del grupo, defraudando también a un montón de acreedores españoles del Grupo Marzán, y cede el derecho litigioso, es decir, cede la posición como demandante de Argentina ante el CIADI a un grupo buitre. El grupo buitre, como te decía recién, se encarga de identificar dónde hay juicio contra el Estado. Burford, el grupo Burford. Yo investigué en algún momento a Burford y Burford compró una central, una agencia de inteligencia Focus, integrada entre otros por oficiales de operación encubierta en Irlanda. Y bueno, justamente son los tipos de prestaciones que ellos necesitan para poder identificar estas situaciones que ellos les permiten después accionar y hacerse de muchísima riqueza, ¿no? Por eso Son Ziegler, este experto legal de Naciones Unidas que integra la comisión que se crea para analizar los procesos de reestructuración de deudas de una perspectiva de derechos humanos, los denominó la máxima, la peor expresión maligna del sistema financiero internacional, porque sí, esos son los buitres. Entonces, como te decía, a mí me parece importante lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en Argentina, lo que se puede generar a partir de este caso, porque esto implica que los países ya empiezan a ponerle límites, ¿no? Argentina ya ha obtenido, desde mi punto de vista, un hito histórico y que va a traer consecuencias muy buenas, que es poner en discusión en Naciones Unidas la necesidad de regular, ¿sí?, los procesos de reestructuración de deuda para devolverle o dotarla de racionalidad. Entonces me parece que eso se va a traducir en la contienda de los países que están en esta situación contra los buitres, pero también en los organismos internacionales como el CIADI, que han sido funcionales al accionar de los fondos buitres, ¿no? Entonces a mí me parece sumamente interesante lo que se puede desatar a partir de esta situación que estamos viviendo en nuestro país. ¿En qué medida puede cambiar el contexto con la discusión en Naciones Unidas? ¿En qué te ayuda a vos, por ejemplo, en el trabajo concreto, la discusión en Naciones Unidas y que el tema de la reestructuración soberana de la deuda se haya convertido en un asunto mundial? Bueno, mira, en primer lugar, como ciudadano me parece que es sumamente interesante. Como ciudadano me parece que las consecuencias que esto puede tener son positivas para nuestro país. Como profesional, en esta alta responsabilidad que tengo, me va a dar una base más sólida al momento de encarar un caso penal que involucre una actitud delictiva por parte de fondos buitres y sus asociados. Yo no tengo injerencia en la representación de los intereses del Estado ante organismos internacionales, ¿no? Esa es una responsabilidad que tiene la Procuración del Tesoro, claro, porque la Procuración del Tesoro tiene un cuerpo de abogados que se encarga de defender los intereses patrimoniales del Estado. Nosotros lo defendemos de otra manera, defendemos la soberanía económica, denunciando a los que intentan depredar nuestro sistema socioeconómico, por ejemplo, denunciando a las petroleras extranjeras que están haciendo actividades ilegales de exploración y explotación de nuestra riqueza, de nuestro litoral marítimo, de manera tal que como fiscal una injerencia directa no, pero sí, como te decía, me va a dar una base más sólida al momento de encarar una investigación donde que involucre a maniobras delictivas por parte de fondos buitres o este tipo de perfiles y sus asociados, ¿no? Carlos, cuando vos te juntás con gonelas del exterior, vos me decías, hay solamente un 2 o 3% de final con certeza jurídica, o condena o absolución, pero con un juicio con todas las de la ley en todo caso, y completito, sí, más que todo. Cuando te juntás con gonelas del exterior y conversan sobre esto, ¿qué sienten? ¿Impotencia, frustración? O en todo caso, la ven por otro lado y se cuentan las posibilidades de vueltas positivas. Yo pienso que es más el entusiasmo, impotencia yo no siento, y para mí es muy grato lo que ha pasado. He tenido la posibilidad de viajar mucho por todo el mundo, pero particularmente por nuestra América del Sur,
Y no hay en ningún país de Latinoamérica con el grado de desarrollo que hay en la República Argentina, con la presencia de un equipo como este, nutrido y que se dedique especialmente a este tipo de maniobra. Y te diría que hay un reconocimiento, digamos, las novedades que nosotros comunicamos institucionalmente en todos nuestros casos se difunden a nivel continental y hay un reconocimiento y hay una ponderación. Y a mí me ha invitado las Naciones Unidas, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, o la propia OEA, para exponer y capacitar a colegas de Panamá, por ejemplo, en Paraguay, en Colombia. Entonces, bueno, yo no siento una frustración, pero sí, claramente, yo esto que te conté a vos también se lo cuento a los colegas, pero no para transmitir un mensaje pesimista, sino para decir tenemos que redoblar nuestros esfuerzos y esforzándonos también tenemos resultados, y cualquier resultado que tenemos cuando presentamos un caso consistente eso es un motivo de satisfacción, ¿no? Así que lejos de sentir frustración, estamos muy entusiasmados con esta actividad. ¿Hacen intercambio este tipo de casos? Esa es Sí. una cosa. Y la otra cosa, cuando la Procuración empezó con estas oficinas sectoriales, me acuerdo que una de las explicaciones de Alejandra Gil Carbó es que normalmente el Estado, o en todo caso la acusación, no cuenta con especialistas o no contaba con especialistas. ¿Cómo te nutriste de especialistas vos, aparte de especializarte vos mismo? Sí, bueno, hay que detectar perfiles. Acá en Procelac hay ya 4 perfiles certificados por el Grupo de Acción Financiera Internacional como experto antilavado, entre los cuales me incluyo, en condiciones de participar de procesos de evaluación de cualquier país del mundo que pida un análisis técnico del GAFI. Pero también hay gente especializada en el exterior. Bueno, uno, va buscando dentro del universo del Ministerio Público perfiles, gente con inquietudes y fundamentalmente con compromiso. Y más allá de la formación académica, lo más interesante para nosotros es la experiencia práctica, ¿no? Nosotros en 2 años y medio de trabajo hemos acumulado muchísima expertise práctica en todas las problemáticas que nosotros manejamos. Yo te diría que no hay en el país y no hay en la región expertos con la experiencia que tenemos nosotros en la complejidad de los casos que estamos manejando. Porque si no el juego era demasiado desparejo. No, por supuesto. Siempre también yo lo menciono, investigar este tipo de maniobras impone un gran desafío, ¿no? Y ese desafío también tiene que ver con la formación que se necesita para poder descubrir estas complejas maniobras. En Procelac hay una planta de 70 personas, la mayoría abogados y abogadas, pero también hay un bloque de 10 contadores, economistas expertos en este tipo de investigaciones. Hay un antropólogo experto en finanzas, un informático, un sociólogo y una criminóloga experta en crimen organizado, de manera tal que estamos fortalecidos nosotros desde el punto de vista profesional. Me quedó la curiosidad, ¿qué es un antropólogo experto en finanzas? El antropólogo que nosotros tenemos es un perfil que se encarga de hacer un análisis reticular de un caso, el análisis de redes de relaciones. A partir de información económica que surge de documentación que nosotros relevamos, él va construyendo una especie de mapeo, si se quiere, con un software que es desarrollado por él mismo, que va automáticamente generando un muestreo donde vos vas a ver determinados nodos que son más pequeños o más grandes en función de el tipo de vínculo que tenga ese nodo dentro de la relación general. ¿Me explico? Entonces ahí los nodos se construyen en función de determinados perfiles o criterios, como por ejemplo partidos políticos, banco, empresa, ¿sí? Entonces, la cantidad de vínculos que hay, unidireccionales o bidireccionales, si hay un enlace que tiene una relación jerárquica o una relación de par, eso se ve representado gráficamente a partir de un enriquecimiento de una base de datos con información que surge de los propios casos, ¿no? Entonces, la verdad que son muy escasos los perfiles dentro de la antropología que se dedican a esto, pero a nosotros nos dan muy buen resultado porque nos ofrece otra mirada sobre el trabajo jurídico nuestro, ¿no? Y el análisis de un caso en este sentido te permite construir patrones por lo menos como para tejer hipótesis en otros casos. Absolutamente. Yo te voy a mostrar a vos la representación gráfica de un caso complejo y vos vas a quedar boquiabierto por la complejidad que vos podés advertir en términos gráficos de un caso, por ejemplo, de corrupción, que hemos presentado contra los funcionarios de la UBA de Económica, por negociaciones incompatibles, por lavado de dinero. Lo hemos procesado a través de la mirada de nuestro antropólogo y la verdad que es verdaderamente impactante y muy útil para nosotros. ¿Y vos hablás de nodo? ¿Qué nodo se repite? ¿Hay algún nodo que vos puedas decir que se repite diciendo normalmente la clave es tal cosa?
No sé, una cueva, por ejemplo. Sí, bancos. Y perdóname, no hablo de cuevas solamente de pequeños, no hablo de arbolitos de Florida. Sí. Cuando digo cuevas, digo Sí, cuevas del Centro de Operaciones de Dinero por ejemplo, Negro. yo no he analizado con este análisis particular el caso HSBC, pero me imagino que un eventual análisis de esta naturaleza, el HSBC va a significar un nodo gigante, ¿no? Porque el HSBC, como el BNP, que Sí. también investigamos, ofrecen una plataforma para sacar riqueza de nuestro país a través de prestaciones financieras, con un asesoramiento jurídico, contable, ¿sí? Es un nodo central en lo que es el fenómeno macrocriminal de la fuga de divisas. Ahí tenés un banco con operaciones adyacentes dentro del mismo banco Sí. para la parte negra. El BNP es un caso que nosotros estamos trabajando por donde se fugaron 1.800 millones de dólares. El BNP es una institución que tiene varios años de presencia en la República Argentina y a raíz de una investigación se dio con el piso 27, si mal no recuerdo, que actuaba al margen de la ley, es decir, que actuaba en la ilegalidad total. En ese piso había un staff profesional que se encargaba de detectar empresarios o personas físicas de la República Argentina que quisieran sacar el dinero sin declarar. Y el banco les ofrecía una plataforma asegurándole el ocultamiento de su identidad, asignándoles un código cifrado y además gestionar una cartera de esos activos en el exterior. En el mismo edificio. En el mismo edificio. Es decir, que vos hacías operaciones legales en un piso y ilegales en otro. Absolutamente, así Con es. la confianza que te daba la institución, entre comillas. Absolutamente, así es. Así es ese caso. ¿Qué otro nodo podés identificar que Y también sea común en tus investigaciones? Y nosotros denunciamos a Bárcenas y a otros funcionarios del Partido Popular Español porque se descubrimos 48 millones de euros en Suiza, en un paraíso fiscal, producto del financiamiento ilegal del Partido Oficialista Español, y detectamos inversiones que salieron, o sea, detectamos 4 millones de euros que salieron de Suiza y se invirtieron en una empresa en la República Argentina. Entonces, en ese caso que lo analizamos a partir de la mirada de nuestro antropólogo, y el nodo más gordo era Bárcenas y el Partido Popular, ¿no? Carlos, muchas gracias. No, por favor. Carlos Bonella, procurador de investigación contra la criminalidad económica, aquí en Sostiene Granowski. Nosotros nos vamos siempre con Lula. Lula dice que la democracia es movimiento perpetuo y que la política no es pacto de silencio. Chao, gracias.